Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en esta mañana. Gracias por estar aquí. Agradezco al Señor nuevamente la oportunidad de estar de regreso. Hemos estado unos días visitando la familia de mi esposa, los suegros, y pues regresamos y estuvimos en Calicanto, allá en la misión, apoyando a nuestro hermano Norland junto a todo ese equipo de trabajo que van a desarrollar esta misión allá. Un hermoso tiempo, hermanos, pero también un hermoso tiempo para decir que algunos de los jóvenes que fueron pues se enfermaron un poco y ahí están un poco delicados de salud. Oremos por ellos para que puedan recuperarse pronto y podamos iniciar nuevamente este año con las reuniones de jóvenes, que todavía pues estamos pendientes hasta nuevo aviso. Les pido oración también por mi esposa, que está malita de salud, ya está con tratamiento y se está recuperando. Gracias al Señor pues no es COVID, hermanos, así que no se preocupen que me haya quitado la mascarilla. En esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 1. El Señor es tan bueno, es tan maravilloso, que considera a aquellos que son más débiles, que tienen muchas fallas, que tienen tantas debilidades en su vida, para que Él sea glorificado, para que Él sea llamado el Dios poderoso. Y este es el caso de Pedro, y en esta mañana pues vamos a hablar de este Pedro, la piedra moldeada a la imagen del Señor Jesucristo. Y yo creo que cuando menciono, les puedo hacer una pregunta y preguntarles que me den una lista de los nombres de los discípulos. Seguramente el primero que van a decir y mencionar todos es Pedro, ¿verdad? Bien, ahí en el capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y no lo vamos a dejar incompleto, hermanos. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y es que Pedro es el que dicta, Pedro es el que escribe esta carta o envía esta carta a estos hermanos ahí. Pedro está dictando la carta y es el escritor de esta carta. Él les escribe con el propósito de animarles en el sufrimiento, animarles para que ellos pues sigan adelante, sigan mostrando la gloria de Cristo en sus vidas. Y es que Pedro vivió en carne propia muchas experiencias, muchos sufrimientos, muchas cosas que aprender. Por eso él con mucha propiedad dice: hermanos, manténganse firmes, manténganse como una roca. Y ahí en el capítulo 2, versículo 6 de Primera de Pedro, él les dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que es el Señor Jesús, esa piedra en la cual nosotros debemos mantenernos. Es esta piedra viva en la cual Dios ha edificado su iglesia en Jesucristo. Él fue que instituyó esta iglesia. Él es el que nos dice que nos moldeemos o que nos dejemos moldear a su imagen y a su semejanza, a la semejanza de una piedra viva, a la semejanza de algo que era muerto y que Jesucristo vino a darnos vida. Hermanos, y es que ahí el escritor claramente dice que es Pedro. Y vamos a estar hablando un poco acerca de Pedro.
un poco o bastante, todo el sermón se trata acerca de Pedro, hermanos. Pedro, el apóstol de Jesucristo, dice ahí. En segunda de Pedro también se llama él así, Pedro, siervo, el apóstol de Jesucristo. Es uno de los 3 llamados pilares de la iglesia primitiva y de Jerusalén. Y es que en todas las listas donde aparece los nombres de todos los discípulos, Pedro es el primero de un grupo y el primer misionero cristiano enviado a los gentiles también, misionero cristiano para los judíos y un mártir en Roma, porque murió siendo sacrificado, hermanos. Y esta es la hoja de vida de Pedro. Pedro, su nombre es Simón o Simeón, en muchos escritos antiguos así se le llama, Simeón. El nombre completo, como se le llama ahí en las escrituras, es Simón, hijo de Jonás. Vamos a Mateo capítulo 16, verso 17, y vea lo que dice ahí. Mateo capítulo 16, verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ven, ese es el nombre, Simón, hijo de Jonás. En Juan, el capítulo 21, verso 15 al 17, Jesús menciona su nombre varias veces, Simón, hijo de Jonás. En hebreo este nombre significa oyente, alguien que está atento, oyendo. Al parecer los padres pues de esa época no tenían muchas opciones de nombre como las tenemos hoy en día, y Simón era un nombre muy común en esa época. Aunque leí en un sitio web, hermanos, de deportes, que 907 recién nacidos allá en un país de Sudamérica fueron bautizados con el nombre de Cristiano Ronaldo. Y 10 de ellos como Kylian Mbappé y 8 como Luka Modric. Estos son jugadores pues emblemáticos de equipos de fútbol y muy famosos. Pero en este caso, en el caso de Simón, los evangelios, hay más o menos 7 personas que se llaman Simón. Jesús comió en la casa de uno llamado Simón el leproso en Mateo capítulo 26, verso 6. Dos de los discípulos se llamaban Simón, Simón Pedro y Simón el celote. El padre de Judas Iscariote se llamaba Simón también en Juan capítulo 6, verso 71. Uno de los medio hermanos de Jesús también se llamaba Simón. El que le ayudó a cargar la cruz, Simón de Cirene, tenía este nombre también. Así que vean ustedes, estos son los que menciona las escrituras y no podemos saber con exactitud cuántos, ¿verdad?, eran nombrados de esa manera. En las escrituras a veces se le menciona solo como Simón, en otros como Pedro, y otras veces se combinan los dos, Simón Pedro. Jesús generalmente lo llama Simón Pedro en ocasiones para referirse al viejo hombre. Marcos en capítulo 1 versículo 29, cuando Jesús llega o cuando Jesús va a la casa, y dice cuando llega a casa de Simón. Cuando menciona a uno de sus familiares, a su suegra, se refiere a él como la suegra de Simón. Cuando se sube a la barca a predicar, cuando la gente estaba agolpada para escucharlo predicar, él se subió en la barca de Simón, dice Lucas capítulo 5 verso 1. Y cuando estaban pescando, Jesús se refiere a los compañeros como los compañeros de Simón. Jesús también hace algunas advertencias, incluso anticipando la traición de Pedro. Vamos a Lucas
capítulo 22, Lucas 22, 31, para que podamos ver cómo Jesús llama a Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús lo llama Simón, refiriéndose en muchas o generalmente en muchas ocasiones a su viejo hombre, a su vieja naturaleza. También le hace un llamado de atención en Marcos capítulo 14, versículo 37. Le hace un llamado de atención cuando Jesús subió al monte a orar y los encontró durmiendo. En Marcos 14, 37, y dijo a Pedro: Simón, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y quizás a muchos de nosotros Dios nos está llamando por el nombre de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Muchas veces el Señor pues nos recuerda que teníamos un nombre antiguo, hermanos, y que teníamos una vieja manera de vivir, pero ahora somos sus hijos. Cuando le encomendó la tarea Jesús de apacentar sus ovejas, le llamó Simón, hijo de Jonás. Allá en Juan, en el capítulo 21, verso 15 al 17, dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y aquella fue la última vez que Jesús tuvo que llamarle Simón. Poco tiempo después, en Pentecostés, Pedro y el resto de los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro, la roca, predicó todo un día y se convirtieron muchos. Así que el Señor, hermanos, hace un cambio de nombre. Y vamos a seguir aprendiendo acerca de este escritor de la carta de Primera de Pedro. Dice que el nombre de su padre, en Juan capítulo 21, verso 15, lo puede buscar, hermanos, Juan capítulo 21, cuando le llama Simón, hijo de Jonás. Y es que su padre se llamaba Jonás y su hermano era Andrés. ¿Recuerdan cuando Andrés vio a Jesús y corrió pronto a llamar a Simón? En Juan capítulo 1, verso 35 al 42, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. En Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y es que el nombre Cefas es traducido del arameo, que quiere también decir roca. Él creció, en su niñez creció en una ciudad o en una aldea de pescadores llamada Betsaida, cerca de la costa del mar de Galilea. Es lógico, ¿verdad, hermanos? Pescador, mar, pues tenía que haber pues vivido en un lugar que tenía que tener agua. Así que él dirigía una empresa familiar con algunos de sus hermanos, o con los hermanos de Zebedeo, dice en Juan capítulo 1, versículo 44. Y algo muy interesante es que él estaba casado. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 30. Marcos capítulo 1, verso 30, dice que Pedro estaba casado. Dice el versículo 30, desde el 29, hermanos: y al salir de la sinagoga, este es Jesús, vinieron a casa de Simón y a Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón
estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se le acercó y la sanó. Dios mostró su gracia en la vida de la suegra de Pedro, de Pedro. Entonces él, ahí nos dice que Pedro estaba casado, y en Marcos ahí nos está hablando que él pues tenía una suegra. Y en Primera de Corintios, hermanos, vamos a Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9, pues nos habla de que su esposa lo acompañaba. No nos da muchos detalles, pero ahí nos dice que era parte también de su ministerio. Dice Primera de Corintios 9:5: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, a quien también era llamado Simón Pedro. Y según este pasaje, como les digo, la esposa lo acompañaba en sus viajes. Realmente no se dice más acerca de ella, y las escrituras tampoco nos dicen que Pedro tuviera hijos. Quizás los tenía, o quizás ya estaban grandes, por eso la oportunidad de viajar. Y bueno, después, cuando desarrolló su ministerio, él vivió en Capernaum, ahí en Marcos, donde estamos en Marcos capítulo 1 versículos 29. Dice capítulo 1, perdón, versos 21 al 29. El carácter de Simón, hermanos, quizás algunos nos identifiquemos con estas cualidades. Simón era un hombre ansioso, impetuoso, impaciente. Después de que Jesús resucitó, que él les había mandado a los discípulos que volvieran a Galilea, donde él se les iba a volver a aparecer en Mateo capítulo 28. Vea por favor un poquito más atrás, ahí en Mateo capítulo 28, versículo 7, Jesús les manda: e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y he aquí los he dicho. Entonces Jesús había mandado a los discípulos, después de su resurrección, que los vería en Galilea. Pero Simón, Pedro, él dijo: no, yo me voy a regresar a la pesca. Vean Juan capítulo 21, verso 3. Juan capítulo 21, verso 3. Y es importante que veamos estos pasajes, hermanos, para que veamos cómo Dios nos muestra el carácter de este hombre. Juan capítulo 21, verso 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, o me regreso a la pesca, porque Jesús ya murió, ya no tiene caso seguir con esto. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y no pescaron nada. Realmente no pescaron nada. Pedro era impaciente, hermanos, agresivo, valiente, franco muchas veces, y tenía el hábito de hablar sin pensar lo que decía. Hablaba y después pensaba. Muchas veces era el vocero de todos los discípulos y siempre estaba levantando su mano para hablar, siempre preguntaba, siempre respondía. Y su llamado, hermanos, fue un llamado personal, porque Jesús, el Hijo de Dios, lo seleccionó y lo designó para que lo representara igual que el resto de los discípulos. Pedro no tenía nada que llamara la atención de Jesús, más bien tenía un montón de errores, presentaba muchas debilidades y era una persona común, como yo, como usted, como cualquier persona con muchos errores. Todos amamos realmente y nos identificamos con Pedro porque es tan humano. Y la buena historia de Pedro, hermanos, realmente
es que Dios puede hacer algo de un alma con muchas imperfecciones para usarlo. Gente débil, gente con fallas múltiples. Y eso es lo que evidencia Pedro. Así como Pedro puede ser cambiado, hermanos, pudo ser cambiado, pudo ser moldeado. Jesús decidió trabajar con esa disponibilidad que Pedro tenía. Este hombre fue alguien que se entregó, que dio y decidió dar su vida por Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. Ya no era Simón, sino era Pedro, la roca, alguien firme. Jesús le da a Simón entonces un nuevo nombre, le llama Pedro, que esta palabra significa piedra. En Mateo capítulo 16, vamos a Mateo, hermanos, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Marcos 3:16 dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a quien aquí en Marcos realmente lo menciona como un sobrenombre. Pedro es la palabra griega, hermanos, para designar un pedazo de roca, una piedra. Y en el idioma arameo es Cefas, que quiere decir piedra también. Jesús ya había escogido a Pedro antes, desde el principio. Antes de que él lo pensara, Jesús ya lo había escogido. Vean ahí en Juan capítulo 15, versículos 16. Juan capítulo 15, versículo 16, le dice a todos los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Jesús ya sabía quiénes eran los discípulos. Jesús ya sabía quién era Pedro, y Jesús lo escogió. Pedro reconoce que él es un incrédulo, pecador. Cuando Dios lo llama, cuando Dios le presenta, se presenta delante de él. Vean Lucas, hermanos, Lucas capítulo 5, verso 5. Y aquí Pedro demuestra su viejo hombre, uno que no cree en el Señor. En Lucas capítulo 5, verso 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y es que Simón había entrado al mar a pescar toda la noche, y él pues no había recogido ningún pescado, no había, su tarea fue en vano, su trabajo fue en vano. Y Pedro aquí está reconociendo su falta de fe en Jesús, porque Jesús lo está llamando y le dice: ve y pesca más adentro, ve, regrésate, ve a hacer nuevamente tu trabajo. Pero él le responde: si ya hemos trabajado toda la noche. Y Jesús le dice: ve otra vez. Y más adelante, ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 8, vemos ya no a un Simón, que ya no solamente es Simón, sino que es Pedro, uno que reconoce su pecado delante de Dios. En el versículo 8 ahí de Lucas capítulo 5 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y ahí fue cuando Pedro tuvo su encuentro personal
con Jesús, reconociendo que Él es un hombre pecador. Usted también, hermano, hermana, puede ser transformado, puede ser cambiado, ser alguien totalmente diferente, alguien usado para la gloria de Dios. Reconozca delante del Señor su pecado en esta mañana. Cristo es el único que conoce quién es usted en realidad. No le podemos engañar. Deje que el Señor le moldee de esta manera que está moldeando poco a poco a través de su vida, a través de sus experiencias, a este Simón que se convierte después en una roca. Y si usted todavía no es una roca firme en la fe, permita que Cristo le haga a su imagen. Así como Pedro en Juan, en el capítulo 1, verso 41 y 42, usted necesita tener un encuentro, una relación personal con Jesús. Cuando fue hallado, encontrado, llevado por Andrés, su hermano, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. ¿Usted cree que ahí terminó todo con Pedro? Sí, era un hombre pescador que se arrepintió de sus pecados y estuvo listo a seguir reparando las redes. No, hermanos, Dios lo llamó a Pedro a un ministerio para servirle. Si usted no es creyente, si usted no ha aceptado, si usted no quiere tener una relación personal con el Señor, yo le invito en esta mañana a que busque de Él. Pedro fue un hombre que reconoció. Pero si usted ya es un hombre que reconoce que es pecador, que ha aceptado a Cristo Jesús, que disfruta de esa gracia, Dios también le puede llamar de esta misma manera como llamó a Pedro a un ministerio para que le sirviera. Realmente el texto que estamos estudiando, del cual partimos aquí, es primera de Pedro 1:1, dice Pedro apóstol, y ese es el ministerio al cual Dios lo ha llamado. Veamos por qué Pedro dice apóstol y da aquí la idea de que es de pertenencia de Jesucristo. Ya no es Simón, ya no es el yo, sino que es de alguien más. Mi vida es entregada al Señor y tengo un ministerio y yo ahora pertenezco por completo al Señor Jesucristo. Eso es lo que Pedro realmente está diciendo aquí. Mateo capítulo 4, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículos 17 al 19, hermanos. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí hay un claro llamado a un ministerio por parte de Jesús. Y Pedro, hermanos, respondió a ese llamado. Vea el versículo 20. Versículo 20 de ese mismo capítulo dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tomar un ministerio, hermanos, es dejar muchas cosas. Tomar el ministerio para predicar el evangelio es negarse a sí mismo, es dejar el viejo hombre, es dejar mi manera de vivir, de pensar, y comenzar a pensar como Cristo. Pedro fue un hombre moldeado a la imagen del Señor Jesús. Su apostolado no fue un apostolado que él se lo inventó. Su apostolado no fue algo que nació de él, sino que vino del Señor Jesús.
porque el Señor Jesús tampoco, hermanos, fue algo que lo hizo así precipitadamente. No, Él oró a su Padre en el cielo, cumpliendo su voluntad. Vea Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. En aquellos días, Lucas 6, 12 al 16, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando al Señor. Y dice, ¿quién? Jesús. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Llamó a una gran cantidad de discípulos, hermanos, pero escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No es algo que nos inventamos, no es algo que nosotros queremos, no es algo que yo quiero, dijo Jesús, dijeron los apóstoles, sino es algo que viene de parte de Dios. Y hermanos, a ellos, a esos 12, no dice la Biblia en otro que comisionó a más. A estos 12 los llamó cercanos, a estos 12 los llamó amigos. Allá en Juan capítulo 15 los llamó esos personas que tenían una intimidad con Él, esas personas que iban a conocer toda su vida, que iban a conocer su manera de pensar, de actuar, que iban a conocer el misterio del evangelio que es en Cristo Jesús. Estos 12 iban a hacer algo impensado, porque nadie pensaba que estas personas que tenían fallas, que eran sin conocimiento, que eran simples pescadores, iban a tener esa gran responsabilidad de predicar a Cristo Jesús. Y lo hicieron, hermanos, lo hicieron con gran fuerza. ¿Y a quién fue el primero que llamó? Ve el versículo 14. A Simón, a Simón. Lo llamó para cambiarle su vida. Lo llamó para hacerle alguien diferente. Lo llamó para entregarle un ministerio. Pedro siempre es el primero que se menciona en todas las listas que mencionan las listas de los apóstoles. En Marcos, en capítulo 3, 16 al 19. En Lucas 6, 13 al 16. Y en Hechos, capítulo 1, verso 13, Pedro es el primero. Pedro es llamado a un apostolado. No está basado en cosas terrenales, hermanos. Y no es una decisión propia de Jesús, sino es algo consensuado con el Padre. En oración se somete a la voluntad del Padre, nuestro Dios. Entonces escoge de todos a los que llamó a 12, los cuales se van a relacionar con Él de una manera íntima, de una manera especial. Pedro realmente recibió cosas maravillosas, hermanos, cosas grandes. Recibió revelaciones de parte de Dios. En Mateo capítulo 16, verso 13, recibió una gran revelación. Vea Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, muy al norte de Galilea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les está preguntando cuál es la opinión popular acerca de Jesús, acerca de sí mismo. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y mientras los demás discípulos estaban ahí, ¿quién responde, hermanos? Vean ahí, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es una gran revelación, hermanos, reparte de Dios para Pedro, una gran experiencia. En Juan capítulo 6, verso 66, Pedro identificó a Jesús como el dador de la vida eterna. En Juan capítulo 6, 66 dice: muchos de sus discípulos volvieron atrás cuando Jesús predicaba acerca de lo duro que es seguirle. Muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Sus enseñanzas los alejó. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quién respondió, hermanos? Pedro. Y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Identificó a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y identifica a Jesús como el dador de la vida eterna. Y Jesús le da una gran promesa, hermanos, a Pedro, y le dice en Mateo capítulo 16, ahí mismo, Mateo 16, versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro va a ser parte del fundamento de la iglesia, como dice en Efesios capítulo 2, verso 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los apóstoles son la piedra de fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo, la principal. Y esta es la gran verdad, algo que se haría realidad en la vida de Pedro. Cuando él comenzó a predicar, Pedro también tiene momentos difíciles en su vida, cuando realmente nadie quisiera estar en sus zapatos. Nadie quería ser Pedro en ese momento. Cuando Pedro le dijo a Jesús allá en Mateo, allí también en ese capítulo, Mateo 16 del 21 al 23, Jesús le dice en el verso 22 a Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca, porque Jesús estaba anunciando su muerte. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto fue también una revelación. No fue, una revelación de Dios, hermanos. Fue una revelación de Satanás. Fue Simón, fue carnal lo que Pedro estaba pensando, algo diabólico. Y otro momento difícil que todos conocemos acerca de Pedro fue cuando le negó. ¿Recuerdan? Ahí en Mateo capítulo 26, verso 31, Jesús le había dicho, le dice a Pedro que le va a negar. En el 34 dice: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Siempre Pedro, ¿verdad, hermanos? Y entonces, en el capítulo 26, en el versículo 69, 75, al 75, se cumple lo que Jesús le dijo a Pedro. En el versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Y algo interesante, hermano, de esto es que Pedro quizás falló, pero debemos reconocer que Pedro fue el único que estaba allí, que se mantenía de pie
al frente, siguiendo a Jesús, viendo lo que pasaba. ¿Por qué? Los demás huyeron, los demás salieron corriendo. Pedro era el que preguntaba demasiado, realmente quería saber y despejar dudas. Pedro preguntó cuántas veces debo perdonar. Pedro preguntó cuál es la recompensa que tenemos aquellos que dejamos todo para servirte. Pedro preguntó sobre la higuera que estaba seca. Pedro pregunta acerca de las cosas del fin. Hermanos, no debemos estar felices con lo que sabemos. Nos falta mucho por aprender todavía. Somos ignorantes de muchas cosas. No debemos ser complacientes y decir, bueno, sí, lo que dice está bien. Debemos analizar, debemos pensar. No nos debemos sentir bien, hermanos, al decir, bueno, no lo entiendo todo. Esto no es para mí, y nos quedamos con muchas dudas. Debemos ser como Pedro, buscar respuestas a nuestras dudas. Deberíamos tener preguntas, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Hermanos, Pedro era el primero en iniciar algo, y realmente algunos necesitamos de este ímpetu de Pedro. Pedro fue el que comenzó a caminar por el agua. Pedro fue el primero que dijo, aquí estoy. Pedro fue el que primero que predicó allá en Pentecostés. Pedro necesitaba ser adiestrado, pulido y moldeado para hacer la obra que Cristo tenía para él. Pedro necesitaba ser una roca firme, tener firmeza para pararse el día que le tocó presentar el primer sermón en Pentecostés, predicar a una multitud que había matado a su Señor. Y hermanos, realmente es el glorioso Hijo de Dios el que hizo todo esto en Pedro. Realmente necesitamos seguir al Maestro y poner nuestra mirada en su vida. Él dijo que no iba a ser fácil. En Juan capítulo 16, verso 32, les dijo a sus discípulos: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, quiero animarles a tener fe, a seguir al Maestro, a no tener miedo. Así como Pedro saltó de aquella barca para caminar con Jesús, así nosotros también podemos tener esa iniciativa, esa seguridad de que a quien estamos buscando, de que a quien vamos es hacia nuestro Salvador. Tener la seguridad, hermanos, que en el momento más difícil Jesucristo es el que nos tomará de su mano, así como a Pedro, porque Jesús estuvo con Pedro y Pedro lo entendió. Dios nos está haciendo un llamado a diario, a dejar la seguridad que tenemos, a dejar lo fácil que hacemos muchas cosas. Estamos tranquilos, pero cuidado, muchas veces eso nos puede llevar a rumbos diferentes, hermanos. Muchos discípulos decidieron abandonar a Jesús cuando les hablaba de manera dura, cuando les hablaba de su palabra. Ellos decidieron regresarse a la pesca cuando vieron que Jesús había muerto. Pero Jesús reintegra a Pedro al ministerio. Ahí en Juan capítulo 21, verso 15 al 19. Y lo voy a leer un poco rápido, hermanos. Juan capítulo 15, versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. En el versículo 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, hermanos, es la imagen de la piedra angular que es Cristo. Pedro realmente comienza a cumplir el mandato después de haber pasado experiencias que lo han hecho madurar, reconocer que todo lo que sucedió es por la gracia que es en Cristo Jesús. Somos lo que somos por gracia, amén. Ninguno de los que estamos aquí tenemos las capacidades o el conocimiento por el cual Jesús nos pueda aceptar. Él nos acepta por su sacrificio. Y podemos seguir, hermanos, todo el día hablando de este hombre que Dios cambió, que Dios realmente moldeó. En el libro de los Hechos nos da un claro resumen, un amplio de todo lo que Pedro hizo. Jesús le enseñó humildad, le enseñó a ser sumiso, le enseñó a Pedro a perdonar, le enseñó a Pedro sacrificio, le enseñó amor, le enseñó a Pedro a prepararse a morir por él. Y en las cartas primera y segunda de Pedro, él enseña todo esto, hermanos. Él nos invita a que aprendamos todas estas cosas. Entonces, hasta este punto Pedro realmente podía predicar y decir, hermanos, que el reino de los cielos está cerca. Y él podía declarar el evangelio que es Cristo. Es el único que puede desatar, como se lo dijo en Mateo capítulo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La llave es el evangelio, la llave es Cristo, y Él es el único que puede desatarnos de nuestro pecado. ¿Estás viviendo una vida atada al pecado? ¿A tus deseos, a tu manera de hablar, actuar, pensar? Simplemente dice: yo soy así y así me voy a morir. Eso es orgullo, eso es pecado, eso es estar atado, hermano. Dejemos que Jesucristo nos desate de nuestro pecado. Él es el único que puede perdonar pecados, y toda la iglesia tiene esta comisión de llevar este evangelio que es Jesucristo Jesús, que perdona, que libera a todos aquellos oprimidos, aquellos que están en pecado. Esto es para todos nosotros. En Mateo 18, 18 Jesús dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando vamos con alguien y lo confrontamos por su pecado y no se arrepiente, hermanos, está rechazando a Dios, a Cristo, aquel que lo puede desatar de su pecado, y continúa su vida atado. Pero si se arrepiente, Jesús lo libera. Y esto, hermanos, es autoridad que da la palabra de Dios. Si usted aún vive atado al pecado, y aún siendo cristiano, hermano, vive con pecados en su vida, deje que Cristo Jesús lo libere. Deje que ese hombre que murió en la cruz, deje que ese hombre que moldeó a Pedro le moldee a usted. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo, esta mañana, Señor, que tú nos hablas a través, Padre Celestial, de la vida de este hombre que tú llamaste, Señor, con imperfecciones, así como a mí, así como a muchos o a todos de los que estamos aquí, Señor. Todos somos imperfectos, Señor, y reconocemos
nuestro gran pecado delante de ti, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que te negamos todo el tiempo. Reconocemos, Señor, que somos dominados por Satanás, por el pecado que mora en nosotros, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, Señor Jesús, que necesitamos de ti para que nos moldees, para que nos hagas piedras vivas, Señor, como tú, que eres la piedra angular viva, que nos hagas permanecer firmes, Señor, como hiciste permanecer firme a Pedro, Señor. Padre, ayúdanos, moldéanos, Señor. Ayúdanos a dejarnos controlar por tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra vida sea llena de Él primeramente y podamos entregarte todo, Señor, y estar listos a ser como tú primero, Señor, como tú, a tener esa misericordia, a tener ese amor, a perdonar, a ser sumisos, a ser humildes, a ser obedientes como tú, Jesús. Gracias por este gran ejemplo de este hombre llamado Pedro, Señor. Gracias, quédate con nosotros, bendice a la iglesia, ayúdanos a llevar tu evangelio, ayúdanos a confrontar el pecado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y pongan su esperanza en el único que nos puede dar vida, en Jesucristo. Dios me les guarde. Les invitamos, hermanos, si en su corazón pues usted ha tenido el deseo de traer ofrenda para este ministerio, pues puede depositarla ahí en las cajitas. Ahí está. Dios me le bendiga, hermanos. Dios me les guarde en esta mañana. Bendiciones.